Muy buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de todos los martes a las 19 horas. Bueno, hoy les planteo un tema para charlarlo, la democracia y sus debilidades aquí en Paraguay, en general en la región y obviamente también un poquito de lo que pasó en Europa. Para ello siempre invitamos a quienes saben del tema. Ya les saludo al politólogo José Tomás Sánchez. ¿Cómo estás, José? Hola, Estela. Muchas gracias por la invitación y un saludo, por supuesto, a toda la querida audiencia de este canal. Bueno, también el politólogo Camilo Filártiga está con nosotros. No sé si ya está, con él vamos a hacer vía Zoom, porque tenía clases y ya no llegaba para nuestro horario. Así que seguramente desde producción me van a avisar cuando Camilo esté a punto. José Tomás, la democracia siempre tiene debilidades, pero a la vez tiene anticuerpos, ¿verdad?, que actúan para salvar las instituciones. Eso parece que a veces llegamos a un extremo. Sin embargo, estamos viendo que ese poder popular, diríamos, representado en el Congreso, es cada vez más decadente y vemos que en cada periodo empeora la representación parlamentaria. ¿Eso forma parte del debilitamiento de la democracia? ¿Cómo se puede entender eso? En cuanto a calidad de la representación, calidad de la democracia. Bueno, muchas gracias, Estela. Wow, esa pregunta nunca es tan sencilla de responder, porque las respuestas fáciles son las primeras que quieren venir a la boca, ¿verdad? Que cada vez estamos peor, que la representación al ver este Congreso equivale a una degradación de la democracia. Digamos, son expresiones que sin duda tienen una base de verdad. Sin duda vemos que hoy hay pocos, por así decir, referentes intelectuales que puedan pensar el país de diferentes posiciones en el Congreso, sea de derecha, de izquierda, desde el liberalismo, desde el coloradismo. Hay menos intervenciones sobre que puedan analizar la complejidad del país, es decir, analizar a nivel macro la situación en la que nos encontramos. Eso es cierto. Los grandes congresistas son más difíciles de encontrar hoy, ¿verdad? Ahora bien, ¿es eso calidad de la democracia? ¿Es eso un síntoma de una decadencia democrática o no? Y mi respuesta en primer lugar es no. Porque para analizar a la democracia se pueden tomar, este es un tema que se analiza de los griegos hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero para analizar la democracia podemos pensar en, por ejemplo, dos dimensiones. Una vertical, que es la que vincula a la ciudadanía con los líderes políticos, una vertical, y una horizontal, que es la que vincula a los diferentes poderes institucionales. Es decir, lo que los americanos llaman los checks and balances, o lo que podemos decir son el equilibrio de poderes, ¿verdad?, que es fundamental en la democracia para que no se concentre el poder, sobre todo en el poder ejecutivo, ¿verdad? Si miramos de estas dos dimensiones, en el año, el día 1 de febrero de 1989, previo al golpe que le derroca a Stroessner, estábamos muy mal en ambas dimensiones, porque en la dimensión vertical teníamos básicamente un régimen de partido dominante que ejercía un poder monopólico sobre el Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre el empleo público. Si bien tenía algo de elecciones que lo diferenciaba de procesos dictatoriales en Argentina, por ejemplo, o Pinochet en Chile, es decir, acá había una dinámica de buscar, de hacer política para buscar alguna suerte de adhesión. Eso es cierto que había, pero servía más para los arreglos internos del Partido Colorado. Si bien había eso, estábamos con instituciones básicamente inclinando todo el juego político a favor del Partido Colorado. Y en cuanto a las relaciones horizontales del equilibrio de poderes,
no había un Congreso ni un Poder Judicial y otras instituciones capaces de rebalancear el juego de la dictadura. ¿Cómo avanzamos desde entonces? Y desde entonces, en la relación vertical, podemos decir que se avanzó bastante. Podemos decir que ya no tenemos un régimen de partido dominante, pero tenemos un régimen donde hay todavía un partido dominante, pero el partido el que es dominante, pues ya no el régimen que le permite solamente el acceso monopólico a un partido. Hay un partido que predomina, hay una libertad de participación política con todas las limitaciones que eso puede tener, pero hay libertad de participación política, de organización, de libertad de expresión, pero el sistema político sigue un poco inclinado, sigue un poco desbalanceado en el sentido de que todo lo que sea la parte sancionatoria, que también tiene que estar vigente a la hora de juzgar procesos electorales, eso no lo hay. No hay delitos electorales sancionados, no hay gente que se va preso por robar actas o por comprar votos o por abusar de la publicidad estatal, perdón, de la publicidad electoral. No hay eso todavía. El régimen de sanciones no está funcionando. Pero funcionan mejor las elecciones. En cuanto a lo horizontal, se mejoró algo, sobre todo se partió el poder político con un Congreso que hoy funciona mejor que el 1 de febrero de 1989, sin ninguna duda. El Poder Judicial todavía no pasó la transición política por ahí como para fortalecerlo, de manera a tener ese equilibrio entre tres poderes. Podemos decir que tenemos un equilibrio entre partidos, entre dos poderes, y hay un tercero ahí que se deja influir demasiado, que es el Poder Judicial, y tenemos otras instituciones también todavía muy influenciadas desde afuera, como la Fiscalía y el jurado de enjuiciamiento magistrado, el Consejo de la Magistratura, es decir, la entrada y la salida de jueces fiscales al sistema judicial, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista histórico, mejoramos bastante bien. Acordate, Estela, desde el último intento de golpe con militares en las calles, con un tanque, incluso disparando fuego, fue en el año 2000. O sea, en términos históricos, eso fue ayer. Recién desde el 2003 tenemos el primer presidente no hackeado por el poder militar. Es decir, los militares agarraron su arma y se fueron al campo. Perdón, se fueron a sus cuarteles. A sus cuarteles, ¿verdad? En gran parte le debemos el tramo final de ese proceso le debemos a González Macri, por ejemplo, que mandó, después de ese intento de golpe del 2000, mandó a mucha gente, a militares, desmontó acá la caballería y mandó a muchos a los cuarteles del Chaco y de Curuguatí, ¿verdad? Entonces, desde el 2003 tenemos presidentes que no son hackeados por el poder militar. Es cierto que todavía con una serie de problemas, como en el 2012 se le tumbó a un presidente de manera irregular. El juicio político es una herramienta de extorsión más que de garantizar el equilibrio de poderes. Pero, perdón la extensión, me parece que en términos históricos han habido muchos avances. Y el hecho de que no tengamos los legisladores que subjetivamente a muchos no nos gustan, el hecho es cierto también es que la participación política en Paraguay sigue bastante elevada. La participación partidaria en elecciones internas es de las más altas del mundo. Las elecciones del Partido Colorado y las del Partido Liberal muestran una dinámica política que no se da en otros países de la región, así nomás. Es decir, hay también procesos internos que quizá porque tenemos organizaciones partidarias muy fuertes en un ámbito institucional todavía débil, eso hace que se distorsione un poco el juego político, pero podemos decir que hay un proceso en el que la gente tiene que hacer política para ser electa, dentro de los partidos y digamos, en la competencia entre partidos. Hay una pregunta que a mí siempre me llama la atención cuando se habla de la crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Como que en general se da en la región una crisis de credibilidad de los partidos políticos, emergen figuras o outsiders, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, por ejemplo, Paraguay siempre fue una isla, como lo es en muchos temas, porque como acabas de decir, las internas partidarias, participación en las internas del Partido Colorado y del Partido Liberal siguen siendo muy altas, y entiendo yo que el nivel de afiliación también a los partidos es uno de los más altos del mundo en términos porcentuales, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿hay crisis de los partidos políticos en Paraguay?
Teniendo en cuenta un dato, Sí, sí. en el Parlamento sigue siendo el binomio ANR-PLR Sí. las mayorías que representan al electorado, ¿verdad? Y mira, Paraguay sigue siendo bastante estable en la distribución de espacios partidarios. Hubo muchos cambios, pero si uno mira el gran libro de Marcelo Lacchi y de Raquel Schaefer, no me suena bien el apellido, pero de Lacchi, Correligionarios, ellos recuperan encuestas que hace Pepito Morini en los 80, en la época de la dictadura, y más o menos encuentran una distribución de identidades políticas donde el Partido Liberal ya tenía ahí un 22, 23%, el Partido Colorado 40% y para arriba, ¿verdad? Y esa distribución más o menos se mantuvo en el tiempo, con un tercer sector 20, 23% más o menos. Entonces, lo que cambió fue que el tercer sector nunca consolidó, o sea, digamos, y se permaneció estable, también el tercer sector nunca consolidó un partido fuerte. Siempre tuvimos como outsiders recurrentes. Claro. Ahí. Ahora el tipo de outsiders recurrentes fue el que fue cambiando. Ahora, primero tuvimos a Caballero Vargas, más empresario, de tinte industrial, representante de la burguesía nacional productiva. Quiero decir con esto, un costado socialdemócrata. De hecho, ahí lo respaldaban lo que fue después País Solidario, Carlos Filisola, etcétera. Después de ahí pasamos a Pedro Fadul, un empresario más del ámbito financiero, con un perfil más de centro derecha. Después podemos decir que ese sector se pasó más a la izquierda luguista. No estoy contando acá Lino Oviedo, porque Lino Oviedo es más bien una fractura del Partido Colorado que luego vuelve. Pero después pasa ese sector a ser más de izquierda reformista, todavía del sistema. Y lo que cambió en última instancia, con las últimas elecciones, fue que ese cuarto de la población, del tercer sector, se volvió antisistema. Antisistema, no hay que darle demasiada profundidad ideológica a eso, sino que gente que dice, en realidad esto de la democracia es el establishment, el no establishment, los jóvenes, los hombres en general, los trabajadores de servicios precarizados se volvieron en contra al orden vigente, pero sin necesariamente una propuesta que le conteste con un proyecto político sólido. Pero sí, la variación fue que dentro de la corriente regional que trajo estos outsiders raros, podemos decir, es decir, outsiders que no se parecían a los políticos de sus países. Por ejemplo, Milei en Argentina no se parece a los políticos tradicionales de Argentina, o Bolsonaro en Brasil no se parece a los políticos tradicionales de Brasil. Podemos ir más arriba, Trump en Estados Unidos no se parece a los políticos tradicionales del Partido Republicano, o podemos ir a Europa a ver al británico Boris Johnson, tampoco se parece a los políticos británicos. Entonces, dentro de esa onda de políticos raros que Perú quizás nos enseñó un poco más, Paraguay también tuvo la emergencia de un político raro, entre comillas, Payo Cubas, que venía como con una propuesta, venía desencajando con la política tradicional y es el primero en plantear con alguna chance, la ruptura de las reglas de juego inauguradas en 1992. ¿Cuáles fueron estas reglas de juego? Más informales que formales, pero sí con alguna formalidad también. La Constitución es la que tenemos, no a la reelección, separación de poderes según estas reglas constitucionales, más o menos una macroeconomía funcionando que debe mantenerse.
y que con un esquema impositivo relativamente bajo. Payo vino a decir, no, vamos a una constituyente, vamos a reformular este esquema, esta distribución de poder, patea al tablero, ¿verdad? Un ratito Político raro, te voy a interrumpir un segundo, José Tomás, porque le quiero dar la bienvenida a Camilo Filártiga. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Estela. Buenas noches para vos y para el amigo Joseto que le ve ahí. Hola, Camilo. Análisis. Así es, bueno, aquí José nos está dando cátedra un poco, analizando un poco sobre este tema como punto de partida que planteamos, Camilo, sobre la democracia y sus debilidades, obviamente desde la perspectiva paraguaya, y esta baja calidad de la representación popular, si en cierta forma tiene que ver o impacta en la calidad de la democracia. Y no quiero poner las palabras de José Tomás en mi boca, pero entiendo que dijiste que no afecta en principio para vos la calidad de la democracia, la mala representación o la decadencia en la representación parlamentaria. No sé cuál es tu opinión, Camilo. Bueno, yo creo que el impacto podría darse en lo que hace a la confianza ciudadana respecto a la representación política. Y estamos, yo quizás tengo una perspectiva ahí un poco más crítica, ¿verdad? Yo veo un proceso sostenido de deterioro de la representación política, no solamente en el ámbito del Congreso, ¿verdad? O sea, si uno se fija en aquellos congresos de los 90, pero incluso en las cúpulas partidarias de aquella época, yo tengo muy fresca sobre todo la del Partido Liberal, que lógicamente no eran todos intelectuales brillantes, pero vos tenías, por lo menos en el directorio, tenías a 10, 12 personas renombradas y respetadas socialmente, política y socialmente por la trayectoria. Muchos de ellos participaron de la Convención Nacional Constituyente en el 91-92, y yo veo que esa clase de dirigencia política ha venido decayendo notoriamente. Algunos atribuyen a los procesos de democracia interna partidaria, o sea, algunos atribuyen a que ese deterioro se empieza a dar cuando se empieza a votar internamente en los partidos, ¿verdad? Y que anteriormente a eso las cúpulas partidarias podían controlar mejor la selección de candidatura y de liderazgo, ¿verdad? Bueno, yo creo que sobre estos temas no hay verdades absolutas, son cuestiones que se plantean, son posiciones, pero yo creo que en los organismos de representación, estoy pensando en el Congreso, pero también en la Corte, en el Consejo de la Magistratura, Estela, yo, desde mi punto de vista, es innegable el proceso de deterioro que hay de la representación. Después habría que estudiar los factores de por qué se da eso, ¿verdad? Y el impacto a mí me parece que se da en lo que tiene que ver con la confiabilidad ciudadana sobre los procesos democráticos. Se ha dicho bastante, creo que incluso antes de que se planteara la ley del desbloqueo, de que este nuevo sistema electoral del desbloqueo de lista ha contribuido a empeorar la representación parlamentaria y que exacerbaba el individualismo, y porque también requiere mucha inversión monetaria. Entonces eso abría aún más, diríamos, las compuertas al dinero sucio en las campañas electorales. Pero también hay que decirlo, y quienes estuvimos observando desde la caída del estronismo hasta hoy nuestra democracia de 33 años, creo, que en las épocas de la lista Sábana también ya teníamos representación mediocre y voceros del narcotráfico. O sea,
Ya en los 90 había diputados y senadores vinculados directamente al narcotráfico, o por lo menos uno sabía, diríamos, Vox Populi, que su campaña ha sido sostenida por determinados narcotraficantes. Es decir, no es que el desbloqueo vino a modificar totalmente ese escenario, sino que podríamos decir que abrió, antes eran las ventanas, esta vez abrió la puerta, diríamos, al dinero sucio, porque se habla mucho del desbloqueo en cuanto a al deterioro de la calidad parlamentaria. Va a empezar contigo, José Tomás. Y el problema del desbloqueo para mí, yo creo que un efecto del desbloqueo en Paraguay ha sido, digamos, la elección de políticos que van a tender a personalizar más su acción política. ¿Qué significa eso? Van a dejar de actuar con otros y por lo tanto o sea, van a ir acordando cosas, digamos, en la medida que lo requieran en el día a día de la política, pero para la gran acción política no hay tantos incentivos de hacer equipos, porque finalmente lo que cada uno sabe es que para volver a ser reelecto depende que la gente te recuerde, por lo tanto ser radical, radical digo, hasta en el sentido ridículo, ¿verdad? Estar asociado a escándalos o llamar la atención. Llamar la atención. Eso influye mucho más en la memoria colectiva y hay que no influye y que cada uno junte su dinero. La olla común lo que terminó ahora, ¿verdad? La olla común es más, si bien hay todavía los que tienen ollas más grandes que otros y por lo tanto le pueden prestar a las ollitas, sigue existiendo eso, el que cada uno vaya a buscar su financiamiento, porque ahora no tiene sentido que cada uno coopere para financiar una lista, ya que compiten entre sí dentro de las listas, abre las puertas a que en un país con instituciones que no pueden controlar el origen del dinero, sin duda el dinero se encarezca más la política y que el dinero más disponible va a ser aquel dinero que quiere influir en la política, y el dinero que quiere influir en la política de manera indebida también entra en el juego. Pero también los otros, lo que quieren influir de manera debida, por así decir, ¿verdad? Entonces la importancia del dinero de la política entra en juego y eso hace que si bien en democracia es importante que cada ciudadano un voto, eso es importante, el derecho a elegir, es igualmente importante el derecho a ser electo, a postular a un cargo, ¿verdad? A competir. Y es ahí lo que hay una desigualdad gigantesca, porque es muy difícil intentar ser electo cuando las reglas de juego favorecen mucho más a los que tienen dinero que versus, no sé, competencias para plantear el rumbo de un gobierno, ¿verdad? Entonces estos efectos sin duda problematizan el desempeño del gobierno, del Congreso y del gobierno en general, ¿verdad? Y hay otros efectos también. Por ejemplo, ahora a un ministro no le llama más al líder de bancada, nomás en representación de la bancada a pedir algo. Le llaman 80 diputados y 45 senadores, cada uno con sus propias demandas, ¿verdad? Por otra parte, también nos tenemos que pensar, y esto también es una invitación a pensarlo con Camilo, no te quiero robar la pregunta ni nada, pero vivimos en un momento de la historia donde donde las redes sociales cambiaron mucho la vida de las personas. ¿En qué sentido? No solamente en la conversación, sino el delivery. Hoy uno puede trabajar desde su casa y tener resultados, mandar un trabajo, recibir la remuneración sin moverte de la casa. Podés pedir comida, podés pedir ropa, básicamente el intercambio. El intercambio en la vida privada se dinamizó en cuestiones que hace 5 años parecían imposibles, ¿verdad? ¿Qué institución quedó súper, digamos, rezagada? Los partidos políticos.
Segundo, las instituciones gubernamentales. Esa es una, o sea, los tiempos de la política no acompañan a los tiempos de la vida cotidiana. Entonces, donde la política requiere cooperación, requiere competencia, requiere conspiración, requiere arreglos, requiere convencer a mucha gente. Todo eso no son los tiempos del delivery, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esta, perdón la perorata, a qué voy con esto? Que el desbloqueo a lo mejor es una institución que permite, un cambio institucional que permite agilizar la política. Es decir, el político ahora tiene que salir a buscar su voto mucho más al territorio, a la calle, ¿verdad? Quería darle este ángulo, no para no decir está todo mal, ¿verdad? Sino que a lo mejor el desbloqueo fue una manera de... Y el problema no es tanto el desbloqueo, sino, por supuesto, otra vez, lo que les decía al inicio, que donde todavía no hubo transición a la democracia y a tener instituciones un poco más sólidas. Lo hicimos en el Ejecutivo, en el Congreso más o menos, y en el Poder Judicial no, y todo el sistema de justicia. Entonces, por supuesto que si no tenemos un sistema de justicia, un árbitro que penalice a quien viole las reglas de juego, vamos a tener problemas. Y entonces, digamos, para sacar un poco y poner un poco la atención en otros lugares también, para reflexionar en nuestro sistema de poderes. Camilo, el desbloqueo. Sí. Quiero tomarme del hilo de lo último de Joseto. Yo creo que efectivamente el desbloqueo dinamizó la competencia política. Eso sí, y quizás permitió el involucramiento de nuevos actores en la política, en algún sentido con una falsa creencia que podían llegar por sí solos. Nunca me voy a olvidar cuando un promotor del desbloqueo de Pachaquería decía, ahora con este sistema los campesinos, la gente humilde, la gente honesta va a poder llegar al Congreso. Con esa fantasía de que solo por ser una persona digna, una persona honesta, con eso solo te alcanzaba para llegar. Yo creo que la corta implementación del desbloqueo que hemos tenido ha echado por tierra esa tesis, ¿verdad? Acá necesitas recursos, necesitas estructura y no te alcanza solamente con ser una persona con buenas intenciones, ¿verdad? Pero digamos que dinamizó la competencia, como les digo, permitió desde mi punto de vista la participación y la emergencia en los partidos tradicionales, quizás de figuras jóvenes que no se hubieran presentado en otro contexto. Pero como efectos del desbloqueo, si bien yo creo que no presenta ningún problema nuevo, digamos, agudiza y profundiza las fallas que veíamos ya en el sistema. Y el espíritu del desbloqueo es un espíritu contrario a la lógica de un órgano colegiado como el del Congreso, donde, como dice José Tomás muy bien, prevalece la cooperación, los acuerdos, y el desbloqueo lo que hace es incentivar una política individualista, personalista, premia al que saca ventajas de manera individual. Entonces, no se puede hacer todo, ¿verdad? Si el desbloqueo como efecto tiene la prevalencia de la individualidad, lógicamente los órganos colegiados, los partidos políticos van a tener algún efecto negativo, y de hecho que lo tienen, ¿verdad? Y yo creo que el desbloqueo va a ir debilitando todavía más a la institucionalidad de los partidos políticos, ¿verdad? Ahora, yo no quiero ponerme una camiseta acá pro o en contra o a favor del desbloqueo, como en algún momento se quiso plantear. Nosotros, en su momento, desde la Asociación de Ciencia Política, sentamos una posición. José Tomás estaba también con nosotros ahí. Creo que fuimos coherentes y fuimos responsables en ese momento de alertar los efectos. Algunos de esos creo que se cumplieron, y hay otros, como esto que les estoy comentando, esto de la dinamización de la competencia,
creo que es una cuestión, si se quiere, que trajo el desbloqueo, ¿verdad? Pero de alguna manera, y es por eso que yo no estoy de acuerdo con el desbloqueo como sistema, es que incentiva esa personalización, ese individualismo, que es casi una combustión para los tiempos que hoy estamos viviendo. La polarización hoy se premia justamente a ese discurso radical que en lugar de construir entra a patear el tablero, ¿verdad? Y hasta qué punto esa actitud política es una actitud democrática. Todos esos liderazgos que mencionaba Joseto hace rato son propios de regímenes iliberales. O sea, de demócratas no tienen nada, ¿verdad? Y me refiero a Milei también, que se presenta como el gran liberal. Milei de liberal no tiene ni la L de liberal, ¿verdad? Y de demócrata también, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea están los otros liderazgos que muy bien mencionó José Tomás y que están incentivados por ese nuevo estilo de hacer política propia de los tiempos que vivimos. Todo es urgente, todo es rápido. El que tiene más likes es el que puede castigar mejor a su oponente en lugar de tratar de construir. Bien, yo quiero irme a una brevísima pausa, pero me parece esa línea un poco que está planteando Camilo, que tenemos que seguir no solamente por lo que está pasando en Paraguay, sino sobre todo en la región y por supuesto también lo que sucedió en Europa en estos días. Pero la pregunta que les dejo ahora a nuestros invitados politólogos es, dentro de esa democracia de hace más de 30 años que logró Paraguay tras la caída de la dictadura, ¿dónde estamos parados hoy, en términos de democracia? A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados José Tomás Sánchez, que está aquí en estudios, y el politólogo Camilo Filártiga, que nos acompaña desde lo virtual. Así que les decía yo, ¿dónde estamos parados hoy? En términos democráticos, así diríamos como una pregunta clásica, sobre todo porque hay se alerta mucho sobre la hegemonía no solamente del Partido Colorado, sino del cartismo en todas las instituciones del Estado, en todos los poderes del Estado. ¿Dónde estamos parados hoy? En términos políticos y también en términos socioeconómicos. Vamos a empezar contigo, Camilo. ¿Dónde estamos parados hoy? No le escuchamos a Camilo. Ahí. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Decía, en términos institucionales, políticos, estamos, desde mi punto de vista, estancados en una democracia en recesión, en retroceso, institucionalmente débil. Esto está, además, registrado por los principales informes que miden la calidad de la democracia a nivel mundial, el estado global de la democracia e idea internacional, Latino Barómetro, el informe también de The Economist, que no son la verdad absoluta, pero son señales, digamos, de cómo el mundo los ve y por supuesto que son también indicadores a los cuales inversionistas y gente de afuera recurre para conocer el país. Entonces, digamos, son señales que hay que tomar con atención. Decía, una democracia en recesión, estancada, institucionalmente debilitada, que no logra garantizar derechos fundamentales y que además permanece con altos niveles de corrupción estructural, con la infiltración del crimen organizado, que hoy ya es absolutamente abierto y que amenaza las capacidades mismas del Estado paraguayo, y aplazada en los indicadores que hacen al Estado de Derecho.
Y acá sí que hay un consenso común. O sea, José Tomás decía hace rato, según entendí o pude entender, la deuda tiene que ver con el sistema de justicia. Ahí no llegó la transición. Y eso es absolutamente así. Con el agravante, diría yo, que los órganos extrapoderes, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, que nacieron con el noble ideal de depurar la justicia, hoy están más partidizados que nunca y cooptados por un sector político, por una facción política en particular. Entonces, al fracaso del sistema de justicia, que ya era algo que todos conocíamos y sabíamos, yo diría que desde un tiempo a esta parte se podría agregar el fracaso rotundo de estos órganos extrapoderes como el Consejo y el Jurado, que hoy ya son prácticamente botín de facciones políticas. Fíjate que ambos nacen en el diseño constitucional con la idea de ser órganos plurales, que tengan la participación de la academia, que tengan la participación de los colegios de abogados. Todos esos espacios hoy están partidizados y están cooptados por una facción política. Y eso creo que hay que decirlo con toda la fuerza, porque hay que resistir ese avance y ese debilitamiento de estos órganos constitucionales que, como digo, nacieron con nobles ideales. Me quedo hasta ahí para no robar mucho tiempo. José Tomás. Hacemos ya la pregunta. Me quedé escuchándole a Camilo muy atentamente. ¿Cómo estamos, dónde estamos parados hoy en términos democráticos institucionales? Diríamos lo más político. Luego vamos a irnos a lo socioeconómico. Bueno, Camilo nos decía que una democracia en recesión. Sí, no, me escuché muy atento a Camilo. Yo creo que puntualiza efectivamente muchos de los problemas, yo le decía, de la dimensión horizontal, ¿verdad? De cómo se pueden controlar entre sí los poderes de la democracia. Y me parece que un momento importante digamos, para ver dónde estábamos ahí, en lo que es concentración de poder versus no todavía concentración del poder, fue el intento del desafuero al expresidente Mario Abdo Benítez, que no se logró. El Partido Colorado todavía, si bien hay un movimiento dominante, el cartismo no logra todavía digamos, mimicar o controlar todo el partido, ¿verdad? Y la tendencia quizás sea de que cada vez menos lo puede hacer. Pero esa fue una señal que mostró, si le desaforaban ahí al presidente, si lograban efectivamente 2/3 en el Senado, iba el equilibrio de poderes parece que iba a estar más en juego, porque la Corte iba a leer también eso, si acá le pueden desaforar a un expresidente de la República, le pueden sacar por juicio político a los ministros de la Corte y al fiscal general, y digamos, podría desenredarse algo más peligroso. Pero no se dio. No se dio. Entonces eso, digamos, para relativizar un poco también, ¿verdad? Por supuesto, los actores políticos intentan maximizar su intento de ganar poder político, pero las instituciones justamente fracturan eso, descoordinan lo necesario como para que sea difícil que todas las voces se pongan de acuerdo. Una novedad de este momento político también es que hay menos voces con las que negociar, ¿verdad? Eso es una novedad en el sistema político paraguayo, que haya un movimiento tan fuerte en el Partido Colorado, pocos actores, pocos interlocutores nacionales en la oposición. Por nuestro sistema político, los principales líderes de la oposición en general no entran al Congreso, lo cual es un problema también. Y así quedan fuera los Fadul, Caballero Vargas, Lino Oviedo, los liberales, la INO, Efraín. Hubiera sido mucho mejor para el sistema político tenerlos adentro del Congreso. Pero entonces ahí hay pocas voces también, digamos, que puedan
pueda articular una visión distinta de hacia dónde debe ir el país. Eso es un problema también. Y capaz mencionar que en general yo creo que estamos en una época en la que la dinámica política se desinfló. ¿A qué me refiero? Si bien tenemos todo el desbloqueo y eso que hace mucha cacofonía, y las redes sociales ayudan a multiplicar las millones de voces que están en la conversación, lo cual genera mucho ruido. Si pensamos en términos de periodos de gobierno, al menos desde Nicanor para acá, los diferentes gobiernos han logrado sacarnos de algún tipo de inercia en la que estábamos. Por ejemplo, con Nicanor salimos de la crisis financiera en la que estábamos entrando, y lo hace articulando con los actores políticos de la oposición, con Yoyito, con Fadul, o sea, como conversaciones y articulaciones que hoy son impensables, ¿verdad? Luego viene Lugo y nos saca también de una inercia en el que el Partido Colorado, casi quiebra las reglas de juego también de la no reelección y de la acumulación de poder institucional, y expande vamos hacia una impronta más social, redistributiva, con políticas sociales. Luego viene Cartes, bueno, tenemos el quiebre ahí con el interregno con Federico Franco, que concluye el mandato de Lugo, y luego viene un nuevo cambio de inercia muy fuerte con el gobierno de Horacio Cartes, que en su primer año tenemos estas aprobaciones de leyes como la ley de responsabilidad fiscal, la ley de acceso a la información, de transparencia, de seguridad interna, de APPs, que le da como otro giro al gobierno. Le podemos sacar del esquema Amarito porque al presidente Mario Abdo, porque en su gobierno el país se estaba incendiando cuando asume la presidencia, después viene la sequía, después la pandemia, como que fue una tras de otra. Pero ahora, que es un periodo, podemos decir, más normalizado, no hay una salida de la inercia. Eso me parece que le falta a la política actual, ¿verdad? ¿Cómo nos salimos de esta inercia en la que estamos? ¿Y cuáles son los efectos? Pues vamos a entrar más ¿No te parece esa hegemonía de un solo movimiento, una sola facción del Partido Colorado que nos tiene en esta inercia? Y no, porque el Paraguay, de las 7 veces que ganó el Partido Colorado desde el 89, solamente una vez una facción ganó 2 veces. Solo el cartismo fue la única facción que gobernó 2 veces, en el 2013 y 10 años después, en el 2023. Y la misma facción, gobernando 2 veces, gobernó de manera muy distinta. El gabinete de Horacio Cartes tenía muchos componentes que no venían del Partido Colorado, muchos técnicos. Imagínate, Marta Lafuente en educación, Mabel Causarano en cultura, Cristina en SEAM, Soledad Núñez. Soledad Núñez ya enseguida, no comienza el gabinete, pero enseguida lo hace José Molina, Santiago Peña mismo. Como que había una impronta que combinaba la técnica y la política con una presidencia sólida y fuerte. ¿En qué sentido me refiero a fuerte? No solamente la persona que está ocupando, sino la estructura presidencial. Me daba la impresión que con López Moreira y con todo lo que le cuestionaron mucho al presidente Cartes, digamos, todo lo que traía afuera y que para apoyar, pero había una presidencia fuerte, y eso es importante porque si no se desarticulan todos los ministerios y secretarías, ¿verdad? Ojalá tuviéramos una presidencia mucho más fuerte, una estructura presidencial mucho más fuerte de la que tenemos, ¿verdad? Hoy no es fuerte. Hoy no es fuerte. Entonces, pero estoy diciendo independientemente de las personas, ¿verdad? Porque como está organizado hoy no es fuerte, no le hace fuerte. Entonces, la misma facción tiene una impronta en el 2013 y otra muy distinta en el 2023. Entonces, no es un problema de facción y no es un tema de liderazgo, sino que hubo
hubo un proceso de aprendizaje sobre el cual podemos hablar también que hizo que los líderes políticos de esta facción cambien su orientación gubernamental, ¿verdad? Pero digamos, fue una decisión política, no hay una naturaleza necesariamente de que está en la facción y por eso está en la facción y así va a gobernar, porque fueron gobiernos muy distintos, muy distintos. Ahora, a mí el fin de semana leía una entrevista a la senadora Blanca Ovelar, que fue ministra de Educación de Nicanor, ya estuvo como senadora en la época de Mario Abdo, también es senadora actualmente. Y ella decía que en la época de Stroessner, estamos hablando de la dictadura, dice, había más debate cuando no había libertad de expresión. Y hoy solo hay obediencia, dice ella, como una definición de lo que sucede hoy en el Congreso. Y me llamaba la atención esta posición, o esta descripción, mejor dicho, que hacía la senadora Blanca Ovelar, ¿verdad? Dice que hoy solo hay obediencia, y ella relataba ahí en la entrevista que le dio a Última Hora que en 4 sesiones no la dejaron hablar. Ella es colorada, ¿verdad? En 4 sesiones no la dejaron hablar directamente, no le dieron la palabra. Y que dice ella que terminó esa etapa de interactuar con el otro, de debatir los proyectos de ley cuando llega una propuesta, que uno se acerca a una bancada, a la otra bancada. Se acabó eso, no existe más. Y le dicen, no, ahora solo hay obediencia. ¿Cómo se inscribe eso dentro de cómo estamos parados hoy en democracia? Camilo. Yo creo que vos en cierta forma ya definiste. Bueno, ahí digamos, a mí no me sorprende lo que dice la senadora Blanca Ovelar, porque creo que ella ha tenido siempre una posición muy clara y coherente respecto a lo que representa el cartismo. Y yo creo que es una posición sincera desde un coloradismo quizás más tradicional, ¿verdad? Y refleja lo que desde mi punto de vista es el modelo político del cartismo, ¿verdad? Un poco lo que adelantaba José Tomás hace rato, yo suscribo lo que dice estas dos dimensiones del cartismo que además es muy extraño porque hay un mismo ideólogo por detrás y sin embargo son dos gobiernos bastante diferentes, ¿verdad? Quizás en este segundo gobierno cartista hay un aprendizaje sobre la política real y cómo debe operar esa política, que está más depurada de lo que fue en la época de Cartes, donde creo que él al comienzo de su gestión intenta separar al partido de la gestión de gobierno, había tenido muchos problemas con operadores partidarios. Bueno, esa es una realidad que en los partidos tradicionales hay que manejar, ¿verdad? ¿Qué haces con tus bases políticas, ¿verdad? Y sustituir eso por la tecnocracia y traer todos técnicos y dejar de lado a los operadores políticos, en algún momento te va a traer un problema. Creo que en esta segunda versión del cartismo en gobierno hay un aprendizaje en ese sentido. Uno como ciudadano le puede gustar más o menos, puede estar más o menos de acuerdo, pero es muy notorio que hay un cambio en ese sentido, incluso en el discurso de un tecnócrata como es Santiago Peña, que él hace la pose de operador político colorado. No le queda bien porque no es su pose natural, digamos, y por eso quedó en evidencia en la campaña y queda en evidencia cada vez que quiere en el discurso, digamos, hacer ese voto fuerte hacia
hacia el partido como base, digamos, para gobernar. Ahí hay un problema. Hay un problema en la figura misma de Peña, en lo que representa Peña y en el discurso, cómo él tiene que ir ajustando ese discurso a esta nueva realidad. Yo quiero aprovechar los últimos 5 minutos. Hay un tema con la naturaleza política del partido, que es una naturaleza antidemocrática, porque es el ejercicio de un poder vertical que no admite o que reduce al mínimo la deliberación política. Ahora, yo quiero aprovechar estos últimos 5 minutos. Yo tenía intenciones de hablar con ustedes también sobre lo que pasó en Europa, pero se me fue el tiempo y vamos a quedarnos en Paraguay y en otra ocasión vamos a hablar sobre lo que sucedió en Europa, porque tiene sus efectos, por supuesto, en nuestra región. No quiero olvidar la dimensión económica del gobierno. Estábamos charlando aquí en el corte con José Tomás, y decías, José Tomás, no superamos la barrera de la pobreza, o sea, se mantiene ahí en el 20% y como que no logra ningún gobierno romper esa línea. Sí, eso, estábamos hablando de esto, de cómo también la dinámica política está muy cortoplacista y no nos permite pensar los problemas macro de este país. A mí, yo quiero hacer una salvedad acá, como para el análisis político, yo no le quiero pedir a un político que haga nada extraordinario, sino pensar en su racionalidad y lo que tiene enfrente y cómo hace el cálculo para actuar políticamente. Es decir, si le sirve prometer algo para su pueblo, no le tengo que ¿por qué pedirle prometer algo a nivel nacional? ¿Verdad? Digamos, esa sería la racionalidad con la que miro y puedo juzgar a los actores. No tiene que ver con lo que a mí me gusta o no. A mí me gustaría pensar los problemas nacionales, ¿verdad? Entonces, dicho esto, sí me llama la atención. Hay algo en nuestro sistema político que hace que no podamos resolver cuestiones las que hemos avanzado bastante. Por ejemplo, entre el 82 y el 2002 hubo un estancamiento económico y social bien grande. Del 2003 para acá se redujo bastante la pobreza, hubo un crecimiento macroeconómico o del Producto Interno Bruto bastante grande, hubo una reducción de la desigualdad económica, salió de la pobreza en términos, por lo menos si medimos por indicadores monetarios, salió mucha gente de la pobreza, pero esta es una historia ya de 10 años más o menos, ¿verdad? Hace 10 años que venimos entre 25, 26 y 22% ahora de niveles de pobreza. No hay un debate social y público macro sobre qué vamos a hacer con la jubilación de la gente. Si no hay, la gran mayoría de la gente no está apostando a un sistema jubilatorio. Y el que existe está en quiebra. Tenemos arriba del 70% de la gente que no tiene un seguro médico. Y eso arruina vidas todos los días. Todos los días escuchamos, vemos en la calle gente que se va arruinando ahí al paso. O sea, accidente de moto en todos lados, bicicleta, accidente de tránsito, influenza que le saca a trabajadores en situación precaria, le saca del empleo por 3 semanas y pierde el trabajo, ¿verdad? Todas estas cuestiones más macro no están en el debate social y político. No quiero echarle la culpa al Congreso de vuelta, ¿verdad? Pero me llama la atención eso, como para pensar un poco como sistema político. ¿Por qué la izquierda que planteaba eso se desinfló? ¿Por qué, sin embargo, aparece Payo, pero con un programa político económico que tampoco tiene que ver con esto? Tenemos a un gobierno con digamos, una mayoría parlamentaria y también cuesta que resuelva plantear estos temas, ¿verdad? Entonces, esa es una reflexión sobre el momento que estábamos también hoy, ¿verdad? José Tomás te dejó con 2 minutos, Camilo. Ay, perdón, Camilo. Es una broma. ¿Tenés unas ideas ahí para redondear la cuestión? ¿Dónde estamos parados hoy en términos socioeconómicos?
No, creo que hay un diagnóstico muy bien presentado por José Tomás. Sobre todo me gustó mucho esta cuestión temporal, para mirar a mediano y largo plazo la democracia. Efectivamente, es innegable que hay un posicionamiento, si se quiere, sólido en materia macroeconómica, que nos ha permitido tener cierta estabilidad respecto, sobre todo, a nuestros vecinos y a otros países de la región. Pero creo que eso es a esta altura ya completamente insuficiente. O sea, yo prefiero, antes que ser complaciente con esa idea de lo macro siempre, prefiero apuntar a que esa situación tiene que empezar a dar respuestas en los distintos estratos sociales y sobre todo en ese 20% que es castigado sistemáticamente. O sea, este es un Estado que no garantiza derechos humanos fundamentales, que no logra garantizar mejores condiciones de vida, mejor acceso a educación de calidad, a salud para amplios sectores poblacionales, y es siempre un mismo sector el que termina sacando ventajas de este estado de cosas. Y creo que eso no puede seguir de esa manera. Yo les agradezco muchísimo, Camilo Filártiga, por esta participación. José Tomás Sánchez, siempre aprendo con ustedes. Estas para mí son charlas didácticas. Les agradezco muchísimo su participación aquí y yo les invito a seguir con nosotros porque ahora vamos a hablar, les propongo hablar con el investigador de la Guerra del Chaco, José Martínez Peláez, a propósito del 12 de junio. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, nuestra cita habitual de todos los martes. Bueno, nuestro invitado especial de hoy es el investigador de la Guerra del Chaco, José Martínez Peláez. ¿Cómo le va? Buenas noches, señora Estela. Muchas gracias por la invitación. 12 de junio mañana, 89 años, ¿verdad? De la firma del protocolo de paz de la Guerra del Chaco. ¿Qué aprendimos los paraguayos de la Guerra del Chaco? Es una buena pregunta, porque esta es una guerra distinta a la que tuvimos en el siglo XIX. Y también actuamos distinto que en el siglo XIX. Y lo que yo veo es que actuamos como sociedad. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. La clase militar estuvo a la altura de las circunstancias, se preparó a esa clase militar, aunque hay muchos mitos sobre que fuimos totalmente desarmados y sin mandos superiores, eso es mentira. Y finalmente el pueblo, que reaccionó en todas, vamos a decir, en todos los niveles. El paraguayo que fue reclutado, la madre, la esposa, la novia que se encargó de las cosas de la casa, la chacra. Y en ese sentido fue muy distinto a la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? De hecho, los resultados se ven. Obviamente el escenario fue distinto. Fue el Chaco, aquel desierto inhóspito, y no la región oriental. Y que eso también guarda relación. Pero definitivamente cuando la guerra de Aguazú no actuamos como sociedad porque era, digamos, un gobierno así, de alguna manera autoritario. Sin embargo, en el 32 tuvimos, yo acostumbro decir que los astros se alinearon, porque tuvimos una clase política brillante, un presidente brillante, un gabinete que, digamos, estaba a la altura del mismo presidente. Teníamos un ministro de Hacienda, el señor Banks, que era una luz. Creó un sistema financiero que es increíble. Si tuviéramos tiempo yo le podría explicar, pero tuvimos un ministro de Relaciones Exteriores bastante, digamos, sensato. El ministro de Defensa, el doctor Rojas, fue también una gran personalidad.
Y después ya para las negociaciones también tuvimos gente, el doctor Riar, el doctor Jerónimo Subizarreta, que estuvieron a la altura del momento, ¿verdad? Uno a veces mira eso y vemos la clase política de hoy y vemos eso un poco como con nostalgia. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, fundamentalmente eso fue, esa es la respuesta a su pregunta, señora Estela. Bien, yo sé que usted tiene una investigación sobre la guerra del Chaco, algo así como sobre los mitos, ¿verdad? Sí, los mitos y las leyendas. Sobre la guerra del Chaco se escribió mucho, aunque la gente dice que es la guerra que menos información tiene, no es así. Lo que pasa es que los libros que se publicaron fueron en el siglo XX, hoy no están reeditados y la gente ya no ve esos libros, pero los que investigamos vamos por las librerías de libros usados y encontramos todo eso. Pero yo entendí que lo que faltaba a esa historiografía era justamente abordar los mitos. Y encontré en un primer momento, para un primer tomo, digamos así, 13 mitos, una mitad mitos bolivianos y otra mitad mitos paraguayos, ¿verdad? Porque el investigador, diferente del historiador, tiene que verlo todo. Le voy a preguntar uno, no sé si es un mito o un hecho, ¿verdad? Que siempre se dice que Paraguay ganó la guerra, pero perdió territorio. Perdió territorio, o sea, perdimos en el campo diplomático. ¿Eso es así? No, no es así. Primero, lo más sencillo que hay que explicar a la gente es que no podemos decir que eso era nuestro hasta que nuestro vecino no reconozca que sea nuestro. Claro. Usted y yo podemos tener un terreno en el medio. Si usted no me reconoce a mí o viceversa, entonces ese terreno no es de nadie todavía. Claro. Claro, aquí hay que acotar, señor Martínez, que obviamente el dominio del Gran Chaco fue la causa. La causa, sí. La causa no de fue la el guerra. petróleo. Vamos a aprovechar Claro. que no fue el petróleo. Ese es otro mito. Otro mito. Pero vamos con Fue un problema de límites. Fue un problema de límites. Bolivia tenía una tesis que era la de la ocupación total del Chaco. Plantea su tesis así como una cuestión de fáctica, digamos así. Sin embargo, Paraguay mantenía la tesis de que se tenía que definir límites y no propiedad. Y entonces nosotros decíamos que los límites tenían que estar cerca al menos de los originales límites coloniales. Y ahí empezó una discusión que empezó allá por 1869 aproximadamente, que los bolivianos hicieron con bastante buen criterio. Ellos mandaron 14 delegaciones aquí, 14 misiones diplomáticas para encontrarle una solución. Se hizo algún tipo de discusión de alegatos, de títulos de propiedad, digamos así, coloniales, pero eso no prosperó. Ya llegamos al 31, ya con una especie de intento de pacto de no agresión, pero la clase militar boliviana ya estaba ansiosa de una guerra. Entonces, digamos así que finalmente la guerra nos hace llegar a un lugar, digamos así, que prácticamente yo le llamo el patio trasero de Bolivia, ¿verdad? Que es donde las estribaciones de los Andes empiezan. Y el propio presidente, o sea, ya le decía, nosotros no sabemos si estamos todavía en territorio paraguayo o ya estamos en territorio boliviano. De ahí que no se puede afirmar de que primero ganamos la guerra y perdimos territorio en las negociaciones, porque primero esta guerra no tiene un ganador y no tiene un perdedor. De ahí que se firmó el 12 de junio precisamente un protocolo de paz que para los que leyeron el texto es un armisticio. Y ustedes sabían que en un armisticio no hay ganador, no hay perdedor. La guerra paró, ¿verdad? Se declaró un tiempo, digamos, de tregua para empezar unas negociaciones. De hecho, recién al año siguiente hay, digamos así, como una especie de declaración de cese del fuego. Por eso es que no se puede decir que ganamos la guerra, porque no hay una capitulación boliviana firmada. De hecho, señora, cuando nuestro ejército llega
a las estribaciones andinas, hacia la localidad de Villamontes y hacia el río Parapití, los bolivianos tenían 3 veces más efectivos militares que nosotros y estaban mucho mejor armados. Nosotros ya no teníamos aviación y ellas la tenían intacta. Entonces no se puede decir que ganamos. Sí se puede decir que logramos expulsar a su ejército del Chaco. Eso sí es un triunfo. Pero legalmente hablando no teníamos ningún documento sobre el cual basarnos para poder imponer condiciones en una negociación. Por eso al terminar esa guerra y con el protocolo de paz del 12 de junio se inicia de nuevo el proceso de negociación para llegar a los límites finales, ¿verdad? Que es materia de otro programa, digamos así, si usted lo desea, claro, ¿verdad? Porque claro, es un poco ya más engorroso. Pero por eso a lo que usted plantea de que ganamos la guerra, no. Y perdimos territorio, tampoco. Entonces es un poco complejo de explicar, hay que traer unas láminas, entonces, pero la respuesta es no. ¿El otro mito? Bueno, el más conocido es el que fuimos a pelear con machetes. Los primeros 18 meses de la guerra, que ese es su 50%, nosotros estábamos mejor armados que los bolivianos. Sí teníamos armas similares, pero digamos que en cuanto a tenerlas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, nos permitió triunfar en la batalla de Boquerón y, como le dije, los primeros 18 meses poder contener ese avance boliviano. Y después de la batalla de Campo Vía, donde capturamos una cantidad inmensa de armamento, los bolivianos ya se venían armando mejor, pero esa cantidad de armas significó que nosotros ya dejáramos de comprar en el exterior. Prácticamente nos armamos con su propio armamento. Y aquí sí hay que hacer una disquisición, y es que el fusil paraguayo tenía el mismo calibre del fusil boliviano, pero era más engorroso portarlo por su longitud. Y eran del modelo Mauser, pero el boliviano era más cortito y más, digamos... llevadero. Más llevadero, más práctico para llevar, más práctico para patrullar en el monte. En consecuencia, el paraguayo, que tenía su mosquetón, encontraba a un boliviano o prisionero o lo que sea, tiraba su fusil y tomaba el otro. Total, el proyectil era el mismo. Claro. El mismo, o sea, el proyectil que usaba en el fusil paraguayo se pasaba a usar en el fusil boliviano. ¿Y cómo aparece este mito? ¿Por qué se dice? El mito es una versión interesada de los gobiernos nacionalistas. Ajá. Obviamente, aquí entramos en política. Sí. Hay que hablar, hay que decirlo, a las cosas hay que ponerle nombre. Y después de la guerra del Chaco, los gobiernos nacionalistas, el general Morínigo, el general Stroessner, el coronel Franco antes, les interesaba decir, bueno, que el Paraguay fue a la guerra desarmado. Un poco para elogiar la garra guaraní y otro poco para darle leña al gobierno liberal. Pero hoy en día ya la difusión de la historia es libre, ya no está dominada, no está gobernada. Entonces podemos decir las cosas sin ningún inconveniente. Y ahora sí hay muchos estudios que dicen claramente que los primeros 18 meses estuvimos mejor armados que los bolivianos. Perfecto. Ya hablamos de 2 mitos. ¿El tercero? Bueno, ya hablamos del tema del petróleo. No fue la guerra del petróleo. No fue la guerra por el petróleo. Bueno, aquí habría que considerar, no sé, sobre todo el tema de cómo se hizo el reclutamiento de la gente. Nosotros en un primer momento, en 1928, cuando ocurre, digamos, la primera oportunidad de casi tuvimos una guerra, ¿verdad? Con el caso del Fortín Vanguardia, nuestro reclutamiento fue muy mal efectuado, ¿verdad? Entonces, luego viene, digamos, el 32, donde ya nos toma con un poco más de, digamos, de experiencia, digamos. Y entonces sí se hace el coronel Ayala, que se le conoce más popularmente como Ayala Bahí. Entonces él hace sí un buen reclutamiento, muy ordenado, muy efectivo, y logró colocar 12.000
efectivos en el teatro de operaciones en menos de 25 días. Entonces, aquí un poco juega con eso de que no teníamos armamento. Sin embargo, cuando se inicia la batalla de Boquerón teníamos ya 15.000 efectivos en el Chaco y todos estaban armados. Entonces, desde ese punto de vista, se puede demostrar que el mito de un ejército paraguayo impreparado no se dio. O sea que no se puede hablar de eso. En fin, hay otros mitos más pequeños, pero que prácticamente la gente no conoce, ¿verdad? Ya estando en la parte política, en aquella ocasión de las negociaciones de 1938 también existieron algún tipo de mito, ¿verdad? Como que el general Estigarribia fue el que permitió que los bolivianos se quedaran con la parte del territorio conquistado por el ejército paraguayo. Y acá hay que decir algo al respecto, señora, y es que esa negociación final, Estigarribia viene para poner la firma nada más. O sea, la negociación ya estaba, digamos, terminada, cocinada, como diríamos actualmente. Y lejos de lo que los gobiernos nacionalistas indicaban, en el periodo de negociación que le correspondió al coronel Franco, que es del 36 al 37, ya se hablaba de la figura de la compensación territorial. Es decir, que nosotros cediéramos a los bolivianos cierta y determinada parte del territorio conquistado por el ejército paraguayo a cambio de otra región o de otra zona que no estaba ocupada por el ejército paraguayo. ¿Por qué? Entonces ahí es donde la versión nacionalista dice de que cedimos territorio ocupado, pero no se recuerda de que nosotros obtuvimos a cambio algo. Eso hasta hace poco no se reconocía. ¿Por qué se hace ese intercambio o ese cambio? Es porque la zona que nosotros estábamos ocupando y que al final decidimos cederle a los bolivianos estaba poblada. Y usted se imagina que ahí había, póngale usted, 5 o 10.000 bolivianos que tendrían que pasar a ser paraguayos. Eso iba a complicar muchísimo. Entonces lo que hoy para nosotros es Palmar de las Islas, allá arriba, ¿verdad? Hacia el Cerro Choboreca y compañía, ese era un lugar que el ejército paraguayo no había ocupado, pero lo recibimos en la negociación. ¿Qué pasa? Ese trueque, esa compensación se hace en secreto. Y obviamente eso fue utilizado por los gobiernos nacionalistas para decir que fue una entrega de soberanía paraguaya. Pero no, como le digo, no se menciona la compensación. Posiblemente esa compensación no haya sido equitativa. Es decir, no fue 1 kilómetro cuadrado por otro kilómetro cuadrado. Habrá sido 2 por 1, una cosa así. Pero ¿qué se logra con eso? Se logra, digamos, darle final a esas negociaciones de 3 años después de la guerra. Los bolivianos creen que la guerra duró 6 años, 3 en su aspecto bélico y 3 en su aspecto diplomático. No dejan de tener razón, porque en Buenos Aires durante esas negociaciones fue bastante duro. Era como una guerra entre diplomáticos. Claro. Pero el broche final lo dio el doctor Efraín Cardoso, que fue tan vilipendiado. Se le consideró el entregador del Chaco. No sé si usted recuerda, digamos, al doctor Ezequiel González Alsina, que hizo un famoso libro sobre el entregador del Chaco. Le dedicó al doctor Cardoso, desde mi punto de vista, de manera injusta, porque Cardoso lo que hizo fue tomar el toro por las astas y tomar una decisión política que nadie se animaba a tomar. El negociador que llegó hasta casi el final, que fue el doctor Jerónimo Zubizarreta, también del Partido Liberal, no se animó a tomar esa decisión. Y Zubizarreta conocía perfectamente bien cuáles eran esas condiciones, esa compensación. Entonces, lo que hace Cardoso es tomar esa decisión. No digo tomar la decisión, sino compartirla con los otros negociadores y plantearle al gobierno paraguayo. Era pariente del capitán Bozano, entonces hacen vía Bozano y le habla al presidente del doctor Paiva, y por ahí, por ese lado,
sale esa solución final, digamos, que le costó al doctor Cardoso el resto de su vida ser considerado como el entregador, ¿verdad? Pero, caramba, tuvo valentía para hacer eso. Yo no creo que hoy haya un político que se anime a hacer eso. Bien, tenemos 2 minutos y no sé si le da el tiempo como para que usted haga un paralelismo entre los dos grandes héroes bélicos que tenemos en Paraguay, Mariscal López, Mariscal Estigarribia. Acá se va a enojar mucha gente. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar nombres, pero sí voy a dar circunstancias. Cuando uno era un mariscal cuartelero, el otro llegó a ser mariscal con instrucción académica. Cuando uno precipitó al Paraguay a una guerra, el otro estudió bien las posibilidades de que el Paraguay entre en una guerra mucho mejor preparado. La concepción operativa de cada batalla fue diferente el uno con el otro. Los resultados están a la vista. Cuando uno era muy impetuoso, el otro era el colmo de tranquilo. Y sobre todo, la visión a futuro. Uno puede decir, bueno, pero caramba, las técnicas de guerra eran diferentes. No, la doctrina militar es la misma de hace cientos de años. Sin embargo, uno lo aplicó y el otro no lo hizo. Y hay una frase del segundo mariscal que donde se ufana de haber hecho una guerra blanca, porque el otro hizo una guerra roja, y se refiere al derramamiento de sangre paraguaya. Hasta ahí le puedo decir. José Martínez Peláez, le agradezco muchísimo esta participación esta noche. Gracias por invitarme, señora Estela, cuando guste. Bien, así terminamos nuestra edición de este martes en Contexto. Por supuesto, vamos a volver a encontrarnos el próximo martes a las 19 horas, aquí en Noticias Paraguay.